Copiapó, por ejemplo, Coquimbo, Copiapó, todos los valles que están hacia arriba, tú vas llegando y ves ahí, Quillota, si uno viene de Limache, Quillota, se ve, y se ve como que la ciudad se enciende y se apaga así. ¿Se han fijado ese detalle? De hecho, porque somos un poquito más viejos, cuando no existían los LED, tú estabas ahí en la noche y de repente veías ese a lo lejos, como que los postes se prendían y se apagaban. Tú ibas acercándote y eso dejaba de ocurrir. Y tú decís, pero ¿por qué? De más lejos o más cerca. Pasa principalmente por la velocidad, ¿cierto? De la luz, ¿cierto? De que se enciende y se apaga. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se enciende y se apaga? Porque en algún momento, la lámpara, ¿cierto?, lo tengo conectada a fase neutro, pero en algún momento eso es fase neutro, neutro fase, fase neutro, neutro fase, 50 veces en un segundo. Entonces básicamente la lámpara hace esto. Los que estudiamos en colegios tradicionales cuando éramos chicos, en el Diego Echevarría, en el liceo, etc., todos teníamos focos fluorescentes. Malísimos para la vista, lo peor que nos pueden haber puesto, pero eran mucho más baratos que las ampolletas incandescentes. Entonces creamos toda una serie de personajes que hoy día todos usamos lentes porque estamos súper fallados con ese tema. Más cuando teníamos salas grandotas y nos sentábamos al final y teníamos que ver la pizarra, que era una pizarra negra, ¿cierto? No había nada, con tiza, entonces era todo un tema bien complejo. Ahora, donde también pueden ver ese fenómeno con una cámara, pueden de repente alumbrar alguna lámpara y se van a fijar. De hecho, los que tienen auto o han viajado en algún auto que tiene cámara, cuando ustedes y es de noche colocan la reversa, ven como en la cámara se ven las lámparas del vehículo, las lámparas de algún lugar, y se ven como que se están prendiendo y apagando. Y tú mirás y no se está prendiendo y apagando. Eso básicamente pasa porque la cámara ve de una manera distinta que el ojo y yo veo la cámara. Pero si yo miro con el ojo directo no pasa ese fenómeno. ¿Ya? Pero no pasa porque nuestro ojo es espectacular. ¿Ya? Pero eso tenéis que tenerlo en consideración en relación a lo que es la... Profe, los países que se manejan a otra frecuencia, 60 Hz en Estados Unidos, ¿los generadores los compran específicamente para esa frecuencia o ellos los programan para esa frecuencia? No, hay todo un tema con ese cuento, porque por ejemplo Argentina también tenía 60, no sé ahora, pero hace años atrás tenía 60 Hz. Entonces muchas veces venían a comprar teles acá y tenían que llegar para allá, ponerle transformadores, hacer algo para que funcionara, porque si no funcionaba, o tenían un sistema distinto, televisión HCT, no sé cuánto se llamaba. Bueno, casi, yo creo que, no sé, un porcentaje importante, todos funcionan en los famosos 50 Hz, porque pero hicieron dispositivos que te permiten variar entre 50 y 60 Hz sin ningún problema. Lo mismo con el voltaje. Hay algunos dispositivos que van desde 110 a 250 volts. Entonces lo podéis conectar acá, lo podéis conectar en Estados Unidos, en distintos lugares. Estuve leyendo un poquito de eso y decía que todo iba al país, la tecnología que ellos colocaran en su hidroeléctrica, unos utilizaron la europea y otros la americana. Sí. Y ahí radicó los 50 y los 60. Y ahí está el problema, sí, pues. Porque por ejemplo los americanos siempre han querido hacer la forma distinta. Sí. De hecho el sistema métrico para ellos no existe, o sea, miden en pies, pulgadas, millas. Sí. Y tú decís como, ¿y cuánto es una milla? No, es 2 puntos y algo, entonces todo es distinto. Pero es su forma, entonces varios copiaron ese modelo y le dio bien. Nosotros tenemos prácticamente todo lo del cónclave europeo, y nos basamos básicamente en eso. ¿Por qué será? No sé, por la colonización, por dónde llegaron, lo primero que hicieron, lo primero que se fue instalando. Ojo que antes de la corriente alterna existía la corriente continua y existían subestaciones de corriente continua. ¿Cuál era la problemática? Que la corriente continua, llamándolo así, no es el concepto real, pero para que lo entiendan es más pesada. Entonces para poder transportarla de un punto a otro necesitábamos conductores demasiado grotescos, gruesos, para que las caídas no sean, ¿cierto? ¿No? Y Tesla ahí revoluciona la industria, y ¿no? Tesla viene y revoluciona con el alternador, que al final por eso es como el gran dios de... Entonces viene, hace esta propuesta, no les gusta a los empresarios obviamente, y después logra, ¿cierto? Tener, no más o menos la historia, logra tener como socios capitalistas, le dicen, métete a este subterráneo, dale.
Y ahí, ¿cierto?, logra salir del brazo como de abajo de Edison al final. Entonces logra salir, vale, lo hace, lo presenta y... Sí, porque Edison era la continua, porque Tesla era la alterna. Sí, él es que básicamente es como eso, así como fue un gran maestro, pero que el alumno se curó al maestro con creces. ¿Es verdad que Tesla quería gratuidad para todo? Tenía la bobina de Tesla nace por eso. O sea, con la gracia Obvio que a los de... empresarios no les convenía que sea gratis. No, pero el tema es que es bien complejo, pero no es posible. Yo creo que nunca se ha hecho principalmente porque también es bastante peligroso controlarla tomando en cuenta dónde estamos, porque estamos en un imán. Sí. O sea, la Tierra es un imán gigante. Profe, una consulta que lo estaba hablando con un colega. ¿Qué pasa si uno crea un neutro en la casa? ¿Qué genera? Tendríamos menos consumo, ¿no? Si uno genera un Quieren neutro. robar energía. ¿Eh? Quieren robar energía porque se puede. Exacto, pero el medidor no corre. Mira, como dice la ministra Vallejo, estamos viendo la posibilidad de poder responder esto en algún momento. Tenemos a gente trabajando. No puedo responder eso, ya no se están grabando. Sí. Puede hacerse un No, pero no hay problema. En estricto rigor yo conozco lamentablemente gente que han hecho eso y normalmente cubren un espacio de terreno en su casa donde nadie se puede meter ahí. Porque básicamente lo que hiciste fue crear como un punto como que violas el sistema y efectivamente, ahora, si tú no consumes energía eléctrica van a llegar inmediatamente si tú dices usted por qué la consumió. Pero está penado por ley, como crear un neutro. Sí, pues te vas a ir preso. Como lo mismo que le coloqué el alambre a la cuestión de la... No, te vas a ir pero preso así de una. Antes le colocaron una manera de acción. Sí, pues ilegal eso. Entonces tendríamos que tener como un interruptor, ocupar un tiempo en la de la calle y el otro Claro, de la para que no casa, se algo así, note. po. Para que no se Lo note. que pasa es que aquí hay un tema que hay un desconocimiento, pero es importante que ustedes lo sepan. Todos los medios, por ejemplo, Profe, dime. antes que se me vaya Un magnetismo al medidor en el medidor, yo vi que en un video de TikTok le corrían como un perno. Así una cuestión trucada, estaban en un perno y la luz onda salía más económica. o sea, puede ser. Ahora, depende del medidor, porque el medidor es electromecánico, hay medidores digitales, hay medidores inteligentes, medidores smart, hay distintos medidores. Claro. Pero por años se ha querido hacer eso. Ahora, lamentablemente para esas personas se detecta súper fácil. ¿Por qué? Cuando seamos una población, una villa, un condominio, departamento, lo que sea, la compañía que vende energía eléctrica, Enel, Quinta, el que sea, tiene dispuesto cierta capacidad, ¿cierto? O sea, tiene postes de media tensión y dice, mira, se va a armar esta, me da la posibilidad de, ¿cuántos son? 100 casas. Hacen los cálculos y vale, entonces te coloco un transformador acá y alimenta, ¿cierto?, ese lugar. Entonces yo ya voy a vender, voy a poner un número, 10.000. X, 10.000. Resulta que yo voy a disponer para vender 10.000. Y resulta que normalmente consumen entre 9.500, 10.500, 11.000. Ahí está. Entonces, vale, negocio, factura. Pero si de pronto todo eso consume 5.000, a mí ya no me conviene, porque yo hice todo un esfuerzo económico de llevar la energía eléctrica para allá. Y yo digo, a ver, están todas las casas ocupadas. ¿Por qué hace 2 meses yo vendía 10.000 o 15.000, no sé, lo que sea? Porque ahora abajo y empiezan a verte uno por uno. Ahí va, este está listo, chao, juicio, ese juicio. Y te detectan. Y en el caso de que eso no ocurra, es más fácil. Vienen analizadores de red y se quedan ahí. Y la gente tiene que llegar igual y tiene que encender las lámparas y tiene que empezar a hacer todo y dicen, y se prendió, no pasó nada, listo, acepta, vale, márcalo, y así. Los inspectores son, cuando ocurren esas cosas, ocurren muy chiquitos. ¿Dónde ocurren mucho? Por ejemplo, en el campo, en el sector rural. Sí. Olmuela, Palma, Santa Olivia, Rauten, donde no llegan mucho. Entonces, por ejemplo, la gente allá que usa pozos, con 2 coligües, se conectan, hacen funcionar la bomba y funciona. ¿Cuál es el tema? Que hay medidores antes de ese lugar, hay un medidor de la compañía. Entonces el medidor de la compañía dice, igual que Fali, dice, mira, de aquí para allá consumieron 10.000.
Y si sumamos todos los medidores, hay 9000. Alguien se está robando 1000. O sea, claramente todos tienen un delta, ¿cierto? Por pérdida, todo, ya, pero hay un número que no se puede pasar. Entonces empiezan la investigación. Y los inspectores lo que hacen van a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y se ponen y dicen, ya, ahí están colgados. Y se nota, tú cuando ya tenés el ojo de eso, tú llegas y dices, ya, ahí está anotado. Hoy día se ya saca ahí una foto, todo, listo, poste tanto. Y después en los viejos cortos de reposición, listo, recorte. Pasan un rato de día, viene el viejo, se vuelve a colocar y así. Es lo mismo que el agua. Lo mismo que el agua. Allá cambiaron Petorca, allá a todas las personas les cambiaron el lente de... Porque metían el alambrito, esa cuestión y... No, y hay otros más osados que sacaron todo eso y abajo sacaron un bypass y se van por el fondo de la casa. Pero no saben que al principio de eso también hay un medidor donde dice, mira, pasaron 100 metros cúbicos y aquí sumo hay 90, y 10 metros cúbicos que alguien se robó. ¿Qué empiezan a hablar? Los de APR, por ejemplo, la gente de APR, la gente que ocupa ganar y todo. La verdad que siempre se va a lograr. Se puede hacer, se puede. Se debe, no se debe. Los que lavan autos sacan del hidrante nomás en la calle y nadie descubre. El hidrante de bomberos. Los grifos. Que lavan autos. Los grifos. Sacan ahí, nadie los pilla. Pero eso es agua potable. Sí, pues tienen una llave, sacan del balde, lavan los autos y vuelven a cerrar. Yo lo he visto en Pillón. Eso, pero es agua potable, que no debe ser. Pero sí, lamentablemente sí se puede y hay, no sé, un sinfín de formas de poder hacerlo, lamentablemente. Cada vuelta que gira el rotor del alternador produce una onda completa llamada onda sinusoidal, luego producirá 50 ondas iguales cada un segundo. Eso es una onda, ¿ya? Entonces, si se fijan, ¿cierto? Esta onda nace por acá. Llega a un punto máximo, baja a un punto mínimo y después vuelve. Entonces, si la cortamos acá, vamos a dar cuenta que eso, ahí tenemos, ¿cierto? ¿Esa onda tiene alteraciones de tiempo? Puede tener alteraciones de tiempo, como por ejemplo en un variador de frecuencia. Lo que yo puedo hacer es ampliar la onda, achicar la onda, acortarla, también puedo alargarla o la puedo achicar también. Entonces puedo hacer eso, o también puedo hacer eso, o también puedo hacer eso. Hay distintas las formas. Pero ¿por qué se varía la onda, profe? ¿Cuál es para el funcionamiento? Aquí, ¿cierto? Dependiendo del equipo, dependiendo del elemento, por ejemplo hay motores que deben cambiar rápidamente su velocidad por X motivo, ¿ya? Si se ocupan motores especiales que tienen las características, porque si tú un motor lo haces girar a, no sé, 1000 revoluciones por minuto y de pronto lo subes a, no sé, 7000, es muy probable que explote si no está preparado. Tienen carcasas distintas, ejes, rodamientos, está todo diseñado para que logren ciertas revoluciones. Por ejemplo, hornos de cocina industriales, obviamente, pueden estar cocinando y tienen un motor adentro que distribuye el calor, ¿cierto?, de cierta manera. Pero si por X motivo, no sé, detecta que hay un elemento que se está quemando o que le falta calor, va a tratar de empujar y va a hacer oscilaciones desde su motor más o menos grotescas, pero va a tener el mismo voltaje siempre y la misma corriente siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace? El variador de frecuencia automático o manual, ¿cierto? No sé, va a buscar el acomodo y va a hacer toda una triangulación matemática, ¿cierto?, para llegar al punto exacto y la puede variar, ¿ya? En el ámbito como musical, de repente se entiende también mucho esto. Por ejemplo, tac, 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 puedes hacer esto más chiquitito o tac, puedes jugar como con esta lógica y se puede entender más. Ahora hay varios videos donde se puede explicar esto con más calma, pero no te compliques tanto la cabeza por el momento, porque lo que tienes que entender ahora es que esta es la forma de la corriente alterna. Profe, tengo una duda. Dígame. Respecto al Hertz, que pegamos la diapositiva anterior. Un Hertz, por ejemplo, es
una vuelta. No, lo que pasa es que el rotor cuando genera una vuelta, ¿cierto? Giró, genera una onda. 2 vueltas, 2 ondas. 50 vueltas, 50 ondas, 50 veces por segundo. O sea, por ejemplo, si el motor me dice ya, 50 can, es porque gira 50 veces, o sea, claro, es porque si gira 50 Lo que va a hacer, lo que pasa es que estamos hablando desde el motor hacia acá. O sea, ese rotor, ese motor, ese elemento va a generar o va a girar 50 veces en un segundo para generar esa frecuencia, porque está generando energía. Aún así, si yo a ese motor le inyecto energía, se la voy a inyectar en 50 Hz. Porque es la frecuencia que tengo en el sistema eléctrico nacional. ¿Puedo modificar esos Hz? Sí, los puedo modificar con un valor de frecuencia. Pero no se lo puedo colocar a cualquier elemento. Puedo hacerlo, pero es muy probable que genere un accidente. Cuando hablamos de vuelta hablamos de ciclo, un ciclo completo. Claro, que aquí vamos a tener un ciclo. Bajó, subió. Ahí, Ciclo. ya. De nuevo, ciclo. Entonces, esto, dos. Esto se puede ver cuadriculado y se nota así como bien exacto. Ya. DC. La corriente continua la producen las baterías, las pilas, los dínamos, ¿cierto? Básicamente elementos normalmente que tienen una cantidad de voltaje finito. ¿Ya? Existen los generadores, o elementos, sí. Una fuente de poder continua me va a entregar corriente continua siempre. Pero va a estar conectada a la corriente externa. Entonces lo que va a hacer va a transformar la corriente en corriente continua para yo poder utilizarlo. Pero normalmente, por ejemplo, el teléfono funciona con corriente continua, pero yo lo cargo y que lo que cargo es la batería del teléfono. Entonces la batería es la que alimenta mi teléfono. Por lo tanto, se cumple. El control remoto funciona con corriente continua, pero las baterías del control remoto alimentan. Un televisor de los nuevos yo creo que los últimos 15, 20 años, funcionan con corriente continua, pero es un transformador, ¿cierto? Que al conectarlo a la corriente alterna, ¿cierto? Me transforma, me baja el voltaje, etc. Hay refrigeradores de corriente continua, ventiladores, hervidores, microondas, son carísimos, pero existen. Entonces, la gente que tiene paneles solares rectifica eso, lo regula y puede utilizar esos elementos. Nosotros ocupamos fuente de poder para transformar la corriente alterna Pero eso normalmente se utiliza una inversora, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Pero dónde estás hablando tú? Nosotros utilizamos dónde dice. Cuando en los tableros eléctricos, la parte de control, cuando uno ocupa relé. Ah, claro. Ocupáis transformadores o fuentes de poder. O en telemetría también ocupamos fuentes de poder para transformar corriente continua. Exacto. Pero normalmente se usa una inversora, ¿no? Para no tener que utilizar equipos No, diferentes. lo que pasa es que está hablando de cosas distintas. Eso es con corriente alterna y dentro del control eléctrico de un tablero, de un dispositivo, no sé, sensores de nivel, peras, contactos, contactores, lo que sea, van a ocupar un voltaje normalmente menor para el control y ocupan fuentes de poder. Tú estás hablando, por ejemplo, de paneles solares, pescar esa energía, ¿cierto? Invertirla y transformarla en corriente alterna. Sí, eso también se puede. Pero eso lo hace un driver, Es un dispositivo que hoy día, antes había como solo un El inversor. inversor también sirve como para gastar menos corriente. Es como inyectarla al medidor, ¿no? Se puede decir, por decirlo una forma. No, pues poderla pasar la batería Pero No. depende del sistema. Sí, Si es on-grid, si es off-grid, por ejemplo. Pero sí, hoy día ya hay elementos Sí. donde tú puedes regular, te avisa. Antes era un poco más arcaico, pero hoy día ya Había una computadora. hay prácticamente son elementos, Sí. computadores donde tú bajas la energía y puedes decir, mira, yo quiero tirar esto para allá en continua y esto lo quiero transformar, lo quiero tirar en alterna. Cuando, por ejemplo, después de las 10 de la noche. claro. Entonces vas ahorrando la energía tuya y te tiráis lo que almacenaste durante el día. Todo eso es configurable. Nosotros, ¿por qué le Solo que cobran- tenemos dos paneles con ¿por qué le cobran impuestos a la gente que usa paneles solares en vez de corriente alterna? cuando están conectados. No, cuando
Ponte que tú no quieres usar la corriente de antena en un campo, ¿te cobre? Si usas solo solar. O sea, si estáis off-grid, si estáis fuera de no. No te Si cobra. estás fuera de la red, no te cobre. Ahora, por ejemplo, INDAP, que tiene muchos convenios con la gente del campo, ha impulsado que todas las, por ejemplo, los bombeos, porque antes las bombas de agua eran gigantescas, consumían mucha agua, todavía hay bombas más pequeñas que tienen mucha succión, mucha potencia. Ahora son solares, siempre son. Y hay algunas bombas que son solares. Sí, se la entregan así. Tienen menos fuerza, pero igual abastecen bien. Pero ¿qué querés? Porque tú puedes sacar Que sea todo el día, continuo, que sea continuo. tú puedes sacar todo el día un poquito y Claro. lo vas almacenando. Sí. Y después lo puedes ocupar siempre, ningún problema. Siempre. Antes se sacaba y se subía, Claro. todo iba evolucionando. Bueno, entre los extremos, entre los bornes de cualquiera de estos generadores eléctricos o pilas, dínamo, etcétera, se genera una tensión constante que no varía con el tiempo. Y además la corriente que circula al conectar un receptor en los bornes del generador es siempre la misma. ¿Ya? Y siempre se mueve en el mismo sentido, del polo positivo al polo negativo. ¿Ya? Ojo con esto. La energía eléctrica realmente viaja de negativo a positivo. Esa es la lógica real. Pero al principio siempre se pensó que era de positivo a negativo, entonces quedamos como en esa lógica. Pero ustedes lo tengan en consideración, siempre va de negativo a positivo. Lo que es corriente continua siempre va a ir de menos a más. Ese va a ser el camino real. En el camino de estudio siempre lo vamos a tirar como lo hacíamos nosotros, de positivo, ¿cierto? Y llegaba a negativo. ¿Ya? Pero en la lógica, en la realidad es de negativo a positivo. El sentido de la corriente eléctrica se considera de positivo a negativo, pero el sentido de movimiento de los electrones, como dice ahí, es de negativo a positivo. ¿Ya? Básicamente es un tema de estudio para no revolver todo lo que anteriormente habían visto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos diferencias. ¿Ya? Tenemos una onda, tenemos una línea, tiempo. Y acá tengo voltaje, ¿cierto? Y acá tengo intensidad. Esta es la línea de la corriente continua, como se fijan, es perfecta. Pero también nos vamos a encontrar con algunas corrientes continuas que son así, otras que son así, ¿ya? Y algunas que son así, porque han sido rectificadas o semi-rectificadas. ¿Ya? ¿Cómo se rectifican? Se rectifican con elementos como por ejemplo los diodos. ¿Ya? Los diodos lo que hacen es como básicamente decir, mira, puedes pasar de aquí para allá, pero no puedes pasar de allá para acá. ¿Ya? ¿No está, profe? El profe invita, no, para la última hora del programa. Ah, profe Felipe, ¿puedo Diga. anotar? ¿Sí? ¿Pasan? ¿Afuera no puede? Sí, ¿qué pelear? El profe Felipe, a ver. No, porque si. Una voladita, ¿Viste cuando se la Que si ya la habíamos visto. No, son las delegado, ¿qué llegó el profe de inglés? ¿Qué cosa? ¿A qué hora dijo ayer que era la clase de hoy? El profesor de inglés, ¿a qué hora dijo que era la clase? A las 9, ¿A las 9 dijo? a las 9:15. No, ¿A qué hora dijo? ¿A las 8 y pero no 30? está en el grupo de WhatsApp. No, él lo rectificó ayer. Usted es el delegado, no me puede responder si es delegado. Y cuídese que ¿de qué hora? Y No, está grabado, está grabado. Y cuídese porque los aviones se caen, ¿eh? Y los barcos se hunden y los carros chocan. Entonces, la corriente se conforma. Y está todo grabado. Sí, está grabado. Firmate un contrato. O sea, la corriente alterna es lo de la Y está así todo. Vamos a decir de alguna manera. La que pasa por el. Está Pero ahí grabado. después se transforma en corriente continua cuando uno. De la 21:15 a la 21:25. Ya, sí, sí. Sí, por un transformador. Sí, bueno, eso te estoy contando. O sea, la casa tiene corriente alterna. Después las cosas usamos. Sí, pues. Enchúfese. Ya, pues sí. Más vivito, sí. Pero puedo usar pila, batería. Vamos, Más humilde no. pica igual. Pero bueno, para la batería usamos. No, Juanito ahí está. Está en la pelea entre Juanito y. Pero te la cuesta, Juanito.
Entiendo. No, también está en chocolate y fiera lo que. Ah, sí, porque escuchamos algo y... Es aparito, man. La diferencia de la cortina con la antena es que la antena tiene posibilidad de ir por la máquina más rápido. Entonces todo el cambio y está constantemente más Ya. Diodos. ¿Alguien ha ocupado diodos alguna vez? Diodos. ¿Diodos? Particularmente diodos túnel. Yo una vez ocupé Porque están los diodos LED, los diodos túneles. Profe, eso es lo que uno mide con Detectores de el humo, en las alarmas tenemos utilizar diodos para cerrar los circuitos. O eso yo me acuerdo que en el colegio medía un esteste de los diodos, ¿no? El esteste... Sí, también se pueden medir. Ah, ya, sí. Ah, pero lo que está diciendo que tiene tres patitas son los transistores. Ah, transistores, Tres patitas. Sí, para cerrar los circuitos de alarma a veces hemos utilizado diodos. Sí, diodos se ocupan. O sea, la verdad se ocupan muchísimo. Sí. Pero mira, vos sueltas la corriente continua. ¿A dónde se ocupa, digamos, 220 continuo, 380? Hay 380 continuo, ¿no? Nunca he visto. 500 sí. Pero eso, ¿dónde se ocupa más? Porque yo, para mí, continua es como corriente débil, digamos, no es corriente débil, pero para mí, mi lógica es como 24 baja. Por ejemplo, los troles en Valparaíso, ¿Ya? el metro tren. Sé que en Cemento Melón hay un par de motores de corriente continua. Cerca, me imagino, más de alguna industria va a tener, pero la verdad que se ocupa así como decís tú, como en chiquitito, se ocupa mucho, y en grande se ocupa así como a ese nivel, o sea, trenes, un metro tren completo, y es la corriente más peligrosa de la corriente. O sea, te agarran, no sé, mal parado 50 volt con una corriente más o menos importante y adiós. No así la corriente alterna que te permiten estos 50 Hz, 50 ondas, de repente soltarte. Porque muscularmente hablando, cuando se inyecta la corriente continua, se aprieta y no hay posibilidad de resacarlo. En cambio, en la otra, muscularmente te da la nada misma, pero la chance de poder soltarlo. Entonces la verdad es súper peligrosa. La gente que trabaja, yo tengo un colega que trabaja allá, y sus medidas de seguridad son altísimas. O sea, miden 4 o 5 veces antes de morir. Ya, pero me diste, vale, muy bueno, ahora mide todos los instrumentos. Ya, vale, sí, está. Súper complejo. ¿Ya? Pero bueno, tenemos un voltaje y tenemos tiempo. El voltaje se va a medir acá. ¿Ya? Tenemos esta línea. Entonces aquí tenemos un voltaje 5, 7, 20, 100, lo mismo. ¿Ya? Prácticamente todos los equipos electrónicos, como un computador, aunque se conectan a la corriente alterna, utilizan, como les digo, corriente continua. Los celulares, ¿cierto? Lo que hacen es convertir la corriente alterna en un enchufe donde se conectan en corriente continua por medio de una fuente de alimentación que llevan en su interior. Ese transformador hermoso que tenemos en nuestra casa, que siempre se pierde, ¿cierto? Tiene adentro un sistema que convierte en energía eléctrica alterna, baja su voltaje, ¿cierto? Baja su corriente y me permite ingresar 5 volt a, no sé, 750 mA, 1000 mA, no sé, 1 ampere, 2 amperes. Parte así, la onda sinusoidal completa está arriba, componentes de onda alterna sin rectificar, después tenemos rectificador mediante un solo diodo, se va saltando la vuelta, ¿cierto? Esto debería ser así, ¿cierto? Entonces, lo que hace el diodo es eliminar, en este caso, una parte. Con dos diodos, lo que me permite es traerme esa parte del otro lado, ¿cierto? Y en vez de que exista ese espacio, traer esta onda y tirarla acá, ¿cierto? ¿Ya? La conexión se nota ahí claramente. ¿Todo lo que sigue respetando los 50 Hz? Sí, todavía no tenemos la misma frecuencia. Y acá abajo tenemos un filtrado mediante un condensador donde se llama como la corriente rizada, porque es como si fuera un cerrito, que se fijan abajo, ¿ya? Y lo que ocurre es que estos espacios de acá, ¿ya? Cuando nosotros realizamos, ¿cierto?, estos circuitos, como que se llenan
esos espacios y se alcanza a levantar y se va haciendo cada vez más lineal con los condensadores o el condensador que podemos colocar en nuestro sistema de conversión. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer, ¿cierto?, estas como habilidades, ¿cierto?, o competencias que tiene el condensador. ¿Para qué se ocupa? Una de las características, por ejemplo, ocuparlo para... ¿Cuál es la función del condensador, profesor? En esto